Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo quincenal de su podcast Sala de Maestros. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que estén disfrutando de sus recesos vacacionales si es que todavía se encuentran dentro de ellos. Y quiero comentarles que este capítulo regresamos a nuestro país, pero es un capítulo que me emociona mucho porque sabemos la diversidad de culturas que existen en todos lados. Y aún cuando nos encontramos en la misma localidad, todo esto es diferente y yo sé que este capítulo les va a gustar bastante. Y bueno, ya saben que el dicho de este podcast es que no existe mejor persona para hablar de nosotros que nosotros mismos. Entonces, déjenme presentarles a la maestra Carla. Hola, Miss, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Qué gusto poderte saludar. Oye, ¿qué tal te estás llevando tu receso vacacional? Acostumbrándome porque el reloj biológico no ayuda mucho, entonces aquí andamos Tienes toda tratando la de razón. descansar. Exactamente. Oye, pues empecemos a dar un poco de contexto de quién es la maestra Carla y a partir de ahí empecemos a trabajar. Oye, Pues yo soy la maestra Carla Díaz, tengo 31 años y voy a cumplir 9 años de servicio. Actualmente estoy trabajando en una escuela que está ubicada en el barrio de Tepito. Desde que egresé de la normal, de aquí de la Ciudad de México, pues escogí esta escuela y ahí me he desempeñado estos 9 años. Oye, pues eres una maestra bastante joven y me gustaría partir de preguntarte por qué decidiste educación en lugar de otras carreras. Pues desde que yo recuerdo siempre quise ser maestra, como que creo que siempre he tenido esa espinita de explicar, de enseñar, la paciencia y la verdad fue una carrera que me atrajo mucho. Tengo una maestra en mi familia, es un familiar lejano, pero de cierta manera también me inspiró esta parte. Los maestros que tuve a lo largo de mi vida, la mayoría, me inspiraron también a elegir la carrera. Está increíble. Y decías algo bien importante de lo que platicábamos y de lo que va de esta charla, de la escuela y la ubicación en la que se encuentra. Preguntarte, una vez que egresaste, tú elegiste la escuela. Sí, pero fue muy, muy gracioso porque la verdad no sé cómo es en otros estados, pero aquí en la Ciudad de México, en el año en que yo egresé, no me dijeron con tiempo ni nada. Simplemente otra compañera me dijo, oye, pues ya sabes que ya pasaste tu examen, vente para acá a Valderas. Estaban en la biblioteca de Valderas. Me dijo, ya están repartiendo por las escuelas, por escalafón, córrele. Y fue así como que de la nada yo me fui con mis papeles y todo, ya me formé, hicimos un proceso muy largo y ya cuando me pasaron a un auditorio muy grande con otros compañeros y nos dieron unos folders con un montón de escuelas y nos dicen, pues, escojan, tienen 5 minutos, si no escogen, ya la que les toque, las que están ya subrayadas, bueno, están como tachaditas, esas ya no hay cupo, entonces escojan. Teníamos 5 minutos, eran un montón de escuelas y no sabía la verdad cuál escoger. Yo vivo en la delegación Cuauhtémoc y dije, bueno, voy a buscar una que esté en la delegación Cuauhtémoc. Entonces empecé a buscar y una compañera que estaba delante de mí me dijo, yo voy a escoger esta, me queda muy cerca del metro. Y dije, yo también, delegación Cuauhtémoc. Y ya la escogí y cuando lo comenté con mi familia y todo, me dijeron, ¿sabes en dónde te fuiste a meter? Y yo, no. Y ya me dijeron, estás en Tepito. Y yo, no es cierto, es que yo solo me fijé en delegación Cuauhtémoc. La verdad fue pues sin pensarlo, fue al azar, pero ya una vez ahí, yo dije, un año y me cambio. Dije, no, no quiero aguantar, no quiero este ambiente ni nada. Pero la verdad, desde el primer día me encantó y pues ya no me moví ni pienso moverme de la ubicación. Y eso pasa mucho. También me acuerdo que en la ocasión que fui a seleccionar mi plaza, es como, a pesar de que es un evento organizado, se me hace como muy caótico porque da esta sensación de que todos llevan prisa y todos están así como un poco con la incertidumbre. Y la verdad sí es difícil porque como tú dices, me acuerdo que en aquella ocasión venía el nombre de la escuela, la clave y la dirección, cuando yo estoy para el sistema de Ciudad de México y Estado de México. Entonces sí era bien complicado porque decía, no, pues no conozco una ni otra. Una vez que llegas ahí, ¿llegaste con la maestra con la que estabas platicando? O sea, las dos seleccionaron esa escuela. Y de hecho ella hasta el día de hoy me hace burlas. Dice, ella está en esta escuela por mí. Y de hecho sí es una amiga muy, muy cercana para mí.
y seguimos juntas, pero siempre es como de recordar, y estudiamos en la misma normal y todos estos 4 años nunca nos vimos. La conocí hasta ese día en la fila para escoger la escuela. Te da un poco de, como que caes en un colchón un poquito más fácil cuando llegas con alguien que por lo menos ya ubicas de vista, ¿no? Porque llegar siempre de nuevo, así recién egresado, tu primera escuela y eso, es como difícil adaptarte al ambiente. ¿No sientes que como que te ayudó un poco el hecho de que ya ibas con ella y decir, bueno, pues ya por lo menos ya sé con quién y en dónde verme? Sí, la verdad sí sentí como, pero realmente no habíamos entablado como tal una amistad o algo, solo fue en el momento, ya por mí empezó el proceso hasta bueno, yo llegué a las 2 de la tarde y salí de ahí a las 9 de la noche, o sea, no sé qué, todavía lo pienso y digo, ¿por qué me tardaron tanto, no? Entonces cada quien como que en ese momento tomó, pues ya su camino y así. Yo me acuerdo que fui a explorar la escuela con mis papás el domingo para ver cómo iba a llegar y todo. Y sí dije, está bien feo aquí, ¿no? Se veía pues sí muy de miedo. Y dije, no sé cómo le voy a hacer. Y me dijo mi papá, yo te acompaño, te llevo, no te preocupes, pero pues sí, para que vayamos explorando la zona. Y fue horrible para mí el primer día porque llegué y todos estaban yendo y yo, ¿a dónde se van? Dice, no, es que la junta va a ser en otro lado y yo no. Y no me supieron decir, me perdí, llegué súper tarde, no, fue como que dije, no, esto no es una buena señal, 1 año y yo me cambio. Pero la verdad es que ya en la junta me hicieron sentir muy a gusto y pues ya en trabajo con los niños, pues me gustó mucho. Oye, platícame un poco porque los que estén fuera de Ciudad de México tienen esta idea y esta imagen, pues, del barrio más famoso de la Ciudad de México, creo yo, ¿no? Y tenemos esta imagen, yo creo que distorsionada, porque tú mejor que nadie que estás en las entrañas de esto y ves a a un sector muy especial que son los niños, pues sí, un poco tiene mucho de su historia, pero también hay como muchos prejuicios alrededor. Ayúdanos a recordar en ese día que nos estás platicando. ¿Llegaste justo entonces en una junta de consejo? Sí, la de el taller intensivo de los CTs, que es antes de iniciar clases, llegué esa semana. Y pues fue en esa semana que yo dije, no, ya no creo que me vaya a ir de aquí. Me gustó mucho. Y el primer día, ayúdanos a viajar contigo a ese primer día, ya que te tocó tu salón, ¿qué llegaste atendiendo? ¿Cómo fue ese primer día desde el salir de tu casa y decir, bueno, ok, ya, pues se cumplió, ya tengo que ir a la escuela? Porque, no sé, pero es un momento como de mucha dualidad de sentimientos. Yo me acuerdo mucho de ir muy emocionado y al mismo tiempo con mucho miedo y decir, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo fue ese día para ti? Sí, pues fue muy emocionante. De hecho, creo que ni pude dormir. Mis papás tampoco, mi papá en especial no lo creía. Decía, pero es que se acabas de salir de la normal. ¿En serio ya vas a ir a trabajar? Digo, sí, porque pues yo salí en junio, julio y entré en agosto a trabajar. Y decía, es que no. Dice, ¿ya te van a pagar? Le digo, sí, y le digo, ya me van a pagar. Entonces, pues como que también me metía mi incertidumbre. Y me acuerdo que ese día traté de llegar lo más temprano posible y me dieron 4 año. Y me tranquilizó un poco. Una de las maestras de las que llegamos a ocupar sus lugares se iban a jubilar. Me dijo, no te preocupes, son un buen grupo y eso como que me tranquilizó mucho. Me dijo, son muy buenos, son muy tranquilos, no hay problema. Entonces esa parte de acompañamiento siento que también me ayudó mucho y pues ya me acuerdo que entré, que los recibí y también no sabía como que decirles, que pues me presenté y empecé a recordar. Dije como que realmente la normal nada más nos da estrategias de cómo enseñar estas materias y esto y el otro, pero nunca nos preparan como para un primer día de clases o cosas más prácticas como tal. Entonces pues ya empecé yo a recordar cómo eran mis primeros días de clase y en especial cuando tuve cuarto con mi maestra. Yo me acuerdo de todos los nombres de mis maestros, la maestra Janet, y empecé a hacer lo que ella no, las actividades que ella nos puso. Y fue como que de esta manera que fui sobrellevando mi primer año, la primera semana. Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, da esta sensación y lo platicaba con alguna persona de, ya sé que egresé, sé que tengo el conocimiento, pero al mismo tiempo sé que no siento que no estoy sabiendo nada de cómo empezar estos primeros días.
te tocó un cuarto año que pues son niños que están en ese, dejando de ser pequeños y empezando ya al salto de empezar a madurar un poco más. Como maestra nueva en Tepito, ¿cómo fue el primer día? ¿Ya tenías planeado con respecto a cómo tratar con los papás o ya te habías hecho la idea de, bueno, si llega a suceder esto, yo voy a hacer esto? Platícanos un poco. Realmente no lo sabía, ya hasta el segundo día, tercer día, que empecé a tener situaciones con dos alumnos que tenían muchos problemas de conducta. Yo dije, ¿cómo voy a hacer con ellos? Porque les llamaba la atención, pero después me daba miedo y decía, ¿qué tal si vienen los papás a reclamarme, no? Y me hacen una escena o no sé, cosas muy feas. Yo me he imaginado. Entonces decía, les llama la atención, pero o les pongo un castigo. No sabía yo cómo tratar. Y luego una alumna unas semanas después se ausentó mucho tiempo y ya cuando regresó le dije, ¿por qué no habrías venido, hija? ¿Qué pasó? Y me dice, es que lo que pasa es que mi papá se dedica a robar. Cuando estaba trabajando de eso, dice, pues lo picaron y estuvimos en el hospital. Y yo, ¿qué? Le dije, ok, no te preocupes, pero fue como que dije, no, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy, no? La niña, su papá, esta situación, todo. Entonces sí me sentía un poquito abrumada de pronto. Pero cuando empecé a tener el trato con los papás, me di cuenta que respetan mucho, bueno, en esos años, porque se ha ido perdiendo desde hace mucho, ¿no? Ese respeto a los maestros, pero pues todavía me alcanzó y aún hay muchos papás que siguen teniendo ese respeto por los maestros, pero eso también me hizo sentir más confiada y decir, pues sí, hay el apoyo también de parte de mi directora. Ella siempre nos comentaba, ustedes son los maestros, ustedes pongan las reglas, obviamente hay que ser justos, ¿no? Y hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y hacer acuerdos con los papás y todo eso. Entonces, como que eso me fue orientando, pero sí en un primer momento, sí fue como que me cayó de peso, me dio miedo, me preocupó y decía, no, ¿qué tal si salgo de la escuela y ahorita una mamá me quiere desgreñar porque le llama la atención a su hijo o así? Pero pues fue como que en esos primeros momentos. Y tienes toda la razón de esa parte de lo que les decía su directora, de a veces tomar como el papel bien en serio. Yo estuve en Ecatepec, en Cerro de las Flores, y luego estoy ahorita actualmente en Ciudad Nezahualcóyotl. Y platicando con algunos maestros, me dicen, es que siento yo que se tiene que tener como un carácter especial para trabajar en esos lugares porque no puede ser ni tan impositivo, pero tampoco puedes relajarte tanto porque si no, pues los niños están acostumbrados, sobre todo creo que tienen muchas herramientas sociales los niños de estas colonias, porque, o sea, son muy perspicaces en darse cuenta cuando alguien ya perdió la autoridad. ¿Sientes tú que tu carácter se ha moldeado como maestra una vez que has estado en situaciones como esta que nos platicas? Siento que sí, y personalmente considero que mi carácter es muy tranquilo. No, no suelo ser una maestra regañona o así. Entonces siento que esto también me ayudó porque trato de darles un lugar a los papás, pero sí en alguna ocasión en que alguna mamá de este ciclo escolar se me puso un poquito como pesada, sí le dije, como que yo dije, a ver, ¿qué le pasa a la señora, no? Porque me quería empezar a gritonear. Y sí, pues como no grosera, siento que no soy grosera. Dije, a ver, señor, tranquila, porque le estoy hablando bien, escúchame. Y un poquito como que seria, no sé, pero creo que sí se ha moldado, sí tienes razón, se ha moldeado porque al principio era más así como que sí, está bien, sí, no, sí, yo entiendo, no, pero no, como que trataba de ser muy apapachadora, pero creo que también entendí que esta parte, o sea, te digo, como que la señora sí quería poner muy pesada conmigo, le digo, a ver, señor, o sea, sí traté de ser firme, no grosera, pero tampoco así como que, ay, señora, tranquila, sí. Y creo que sí, pues esta parte me ha moldeado también mi personalidad en este aspecto del trato con los papás y los niños. ¿Sientes tú que hay como alguna experiencia en específico que hayas dicho, creo que este fue un antes y un después de la manera en la que estaba atendiendo a mi grupo? Por ejemplo, yo me acuerdo que en aquella ocasión cuando trabajaba en Ciudad Nezahualcóyotl,
al principio era un tanto permisivo, precisamente intentando no tener problemas con los papás, ¿no? Y era así, hasta que me acuerdo que en alguna ocasión, así como tú dices, tuve ahí una situación con unos papás por calificaciones, que siempre casi es el pan nuestro de cada día ahora. Y me acuerdo que estaba un tanto asustado porque decía, chin, o sea, yo sabía que esos papás eran conflictivos y que iban a ir a cuestionar sin argumento alguno y tenía como miedo a esa confrontación. Y me acuerdo que en esa ocasión fue como la conversación y fue así como que, no, a ver, como tú dices, no, yo soy el maestro y mi papel es este. Y de ahí en adelante creo que ya cambió un poco así de saber que sin miedo ya puedo llamar a junto a un papá, oiga, ¿sabe qué? Pues está sucediendo esto y no, o sea, no permitir como muchas cosas y que también en estos lugares lo que yo platico con mis compañeros es, te van midiendo, ¿no? Como que te vas dando cuenta y dicen, ah, no, la maestra o el maestro no dice nada, o no, pues, o sea, sí me va a responder, ¿no? ¿Sientes que hay un antes y un después en alguna ocasión que tú digas, no, yo siento que aquí fue donde se transformó mi carácter? Sí, similar a como tú comentas con un papá, fue como en mi segundo o tercer año. Nunca mandaba al niño, en la verdad, un niño que estaba muy descuidado y siempre se le buscaba, se le solicitaba que se presentara para hablar sobre el desempeño del niño, ¿no? Y el señor hacía caso omiso. Entonces un día llegó muy grosero a gritar afuera de la escuela que quería hablar con la maestra, que no se valía, que su hijo no sabía leer, que no sé qué. Pues yo decía, pues el niño no viene. Y la verdad sí tenía mucho miedo. Yo le decía a la directora, porque me dijo, ya le di citatorio y vamos a hablar con él mañana. Y yo, no, maestro, hable usted con él porque a mí me da miedo, porque el señor se puso bien feo. Yo no lo traté ni lo recibí. Fueron en los conserjes de la puerta. Y yo decía, no, le digo, es que me da miedo. Me dijo, no, dice, o sea, tú segura, tú tienes lo que, tus parámetros, tú tienes las evidencias, bitácora. Le digo, no, pues sí. Dice, pues segura. Dice, "Sí, o sea, sí voy a estar contigo, pero tú tienes que estar bien segura de lo que le vas a decir. Y de verdad que yo no quería estar, pero pues me forzaron y dije, bueno, pues está bien. Y sí, en efecto, el señor llegó muy grosero, pero la directora igual, como creo que también esta parte lo he aprendido de ella, porque, a ver, señor, cálmese porque no va a poder escuchar y estamos aquí por el bien de su hijo. Y a ver, ¿por qué dice usted esto y esto? Y ya como que el señor también se calmó. Yo también como que estaba nerviosa, pero traté de calmarme lo más que pude. Y dije, en efecto, tengo todos, señor, lo he citado tales veces, aquí están las inasistencias del niño, la mochila del niño, busque, ¿qué trae? No, yo les he pedido todos estos cuadernos, el niño no trae nada. Y pues ya al final del día el señor se calmó, según se comprometió a que iba a apoyar más, pero pues siento que esto fue como mencionas, maestro, un antes y un después, porque dije, o sea, no me puedo escapar del trato con los papás, tengo y sí o sí a enfrentar y con evidencias tratar de solucionar las situaciones que se presenten. Platicábamos hace ratito un poco de a veces el contexto de lo que vivimos y dicen, ¿no? Que como maestro hay que ser muy discreto en ese aspecto, pero los niños llegan y platican y cuentan todo y pues a veces uno simplemente hace oídos sordos a esta parte. En este aspecto, ¿cómo es que llevas tú esta parte de hasta dónde la información para saber cómo ayudar a tu alumno y hasta dónde decir, bueno, hasta aquí le vamos a parar porque probablemente me esté poniendo en una situación de aprieto? ¿Cómo haces tú para mediar esta parte? Sobre todo porque los niños en nivel primaria son muy expresivos, o sea, no, en ocasiones no dimensionan o normalizan algunas cosas que ellos ven porque pues es el día a día y llegan y lo platican. ¿Cómo haces tú para mediar esta parte de la información que te traen a la escuela? Por ejemplo, esta ocasión que te comenté de la niña que me dijo que su papá se dedicaba a robar, obviamente yo ya no, con ella directamente ya no le dije más, ya no le dije, ay, ¿y en dónde, no? O cosas así. Simplemente le dije, ah, ok, hija, entiendo, espero que tu papá se recupere. Ya en siguientes clases traté de trabajar el tema, pues obviamente no mandé a hablar a la mamá ni nada, pero encontré un libro que se llamaba, creo que se llama, perdón, el título es Las Tres Hermanas y trata de cómo lograron cambiar una vida fea y aunque todos decían que no porque toda su familia era de lo mismo, se dedicaban a lo mismo,
creo que es un cuento de niños, no era como que a la brujería o cositas así, como de miedo, y, y que al final una de ellas logró salirse de todo eso y formar una familia bien y ser, pues se adaptó a la sociedad, por así decirlo. Entonces estoy trabajando con este libro y les decía, obviamente aquí no hay quien haga brujería, pero yo sé que aquí es normal que hagan esto, que hagan el otro, pero ustedes pueden ser diferentes, ustedes pueden hacer las cosas distintas, no porque sus papás o sus tíos o sus abuelitos o sus primos o sus hermanos se dediquen a robar, se dediquen a vender esto, a vender aquello. Ustedes tienen que hacerlo, ustedes pueden ser diferentes, ustedes pueden terminar una carrera, tener un negocio y así. Entonces, era así como que empecé a trabajar en especial con este grupo, porque había niños que tenían hermanos igual que estaban en pandillas. De hecho, uno de mis alumnos perdió a su hermano en una de estas riñas entre pues grupitos delictivos, ¿no? Entonces fue esta manera en la que yo traté de subsanar. Como tal, no podía, no me meto, porque sé que también está mi integridad de por medio, pero sí trato de trabajar directamente con ellos, con esto, con los libros, con ejemplos de mi vida. Yo les dije mi abuelo, de hecho, vivía en Tepito, vivió mucho tiempo en Tepito, pero pues a mí ya no me tocó ni a mi mamá ni a nadie de nuestra familia. En su juventud vivió en Tepito y era algo que yo les comentaba. Les decía, mi abuelo estuvo aquí y de hecho la mamá de mi abuelo hizo cosas ilícitas y mi abuelo se echó la culpa y así una situación. Y los niños se quedaron así súper sorprendidos. Y yo también, y les decía, yo no sabía todo esto, mi mamá me lo contó cuando ya supo que yo iba a trabajar en una escuela de Tepito y me empezó a contar como que la historia de mi abuelo, que yo no tenía idea de que era de Tepito. Bueno, que vivió su mayor parte de su juventud ahí. Entonces les decía, ¿se puede cambiar? O no, porque mi abuelo y su mamá hicieron este tipo de cosas, mi mamá las hizo y mucho menos yo. Mi mamá a lo mejor no tuvo una carrera, pero yo la tengo y estoy aquí y quiero ayudar y así. Entonces, como que ha sido esta forma en la que he tratado de trabajar este tipo de situación. ¿Y cómo ves que responden los niños? O sea, por ejemplo, ahorita ya te tocó ver por lo menos una generación egresar, ¿no? De tu primaria, ya así completita de primero a sexto. ¿Cómo ves el seguimiento? Te platico, por ejemplo, aquí en Nesa hay situaciones así. Normalmente las personas de la ubicación donde yo estoy se dedican a desarmar electrodomésticos, venden fierro, ¿no? Y cosas así. Entonces, eh, normalmente la educación termina ahí. En muchos casos termina hasta la secundaria y ahí se rompe este sueño de que los niños por lo menos tengan un ingreso a nivel preparatoria. ¿Cómo has notado una vez que empiezas a trabajar con ellos en este aspecto de humanizarte tú también un poco y que vean que conoces, que sabes por lo que están pasando? Una vez que egresan ellos, ¿te ha tocado ver así como que, ok, hay un avance, o de tus mismos niños hay como, pues ellos son los embajadores, ¿no? Al final en casa. Pues fíjate que sí, la verdad, y justo con esa generación que fue mi primera generación y trabajé 2 años seguidos con ellos, este, el niño que perdió a su hermano, que ya es un jovencito ahorita, él salió de la escuela y era un niño tan tremendo, pero tan tremendo, pero yo le tenía mucho, le sigo teniendo esa estima y ese cariño porque yo sabía toda su situación. Entonces, y el niño también se acercaba mucho conmigo, me contaba sus cosas y todo, y ya pues dije, pues espero que continúe, ¿no? Que no se quede ahí. Pues yo le ponía mucho el ejemplo de su hermano. De verdad que falleció muy jovencito y fue algo que lo marcó a él también, obviamente. Y hasta la fecha de verdad, después de, como te comentaba, maestro, 8 años, se sigue poniendo en contacto conmigo y me manda su boleta de calificaciones, ya a terminar la prepa, me parece. Y estuvo en la escolta, en la secundaria, y de verdad son cosas que me llenan de orgullo porque yo decía, wow, y sí, y en sus mensajes él me lo decía, gracias maestra porque tú me ayudaste a esto, por usted esto. Y otras pequeñas que también están en la UNAM, me parece, y digo, wow, o sea, yo sé que es trabajo en conjunto, como siempre le digo a los papás, no es ni todo mi trabajo, ni todo el trabajo de ustedes,
ni todo el trabajo de los niños, es un trabajo en conjunto y me da gusto saber que pues pude contribuir en ese aspecto de verlos y me gustaría que en el futuro me dijeran que ya terminaron sus carreras, que son personas de bien. Y está bonito porque tú dices, es como esa remuneración que a los maestros nos termina llenando, ¿no? O sea, saber que sí hay alguien que pudo romper ese ciclo y que está avanzando, ¿no? Que es lo más importante. Normalmente, a veces, bueno, dicen los niños, llegan y descansan un poco en la escuela porque se salen de estos círculos de violencia, de muchas cosas que están viviendo en casa, y ellos lo viven distinto en la escuela, porque pues a veces, no siempre, pero normalmente debería de ser que la escuela es el lugar más seguro para ellos, ¿no? O sea, están más tranquilos, nadie les grita y rompen estos ciclos de violencia, pero como toda escuela, en algún momento tiene que abrir sus puertas para la comunidad, ¿no? Y hacer partícipes de muchas cosas, de muchas actividades que están para la comunidad. ¿Cómo observas que trabaja la comunidad para tu escuela? ¿Qué tanto da esta sensación? Porque pareciera ser que en lugares como Tepito, como aquí en Nezahualcóyotl, que en Ecatepec, está como muy roto ese lazo de la sociedad, de los padres, de participar, de involucrarse. Yo sé que todos los maestros que nos están escuchando en este momento, nacionales e internacionales, tienen ese problema, ¿no? De que los papás no se involucran porque nos lo decía la maestra en Australia, que tenía un niño que los papás, pues nada, o sea, el niño se desmayó porque no comía, ¿no? Entonces no había pendiente. Entonces quiere decir que no es un problema exclusivo de México, que se ve mucho aquí porque pues convivimos aquí. ¿Cómo es esta parte de la sociedad del barrio para con la escuela? Realmente se ve lo mismo. Hay papás que apoyan mucho, de verdad que mucho que uno se quiere deshacer en agradecimiento, de verdad, de decir, ay, no, ¿cómo crees? No, ya, de verdad. Pero apoyan lo sumo y le mando por si tal niño no, y mando esto por si usted ocupa. Y una mamá que bueno, la tuve 3 ciclos escolares y le mando una canita de cubrebocas por si algún niño no trae. Y le mando esto, o sea, y hay papás, como mencionas, que no sabemos de su ausencia. Mi escuela es de 8 horas. Si no comen todo el niño, en todo el día el niño, qué bueno, sí, que bien que alguien le arrimó un taco o algo. De verdad, papás que son un poquito, em, pues como desinteresados del bienestar de sus hijos. Ya no se diga la educación, sino simplemente el hecho de que si comió son 8 horas, ¿no? ¿Qué comió en esas 8 horas? Y lo saben. Y creo que finalmente lo hacen porque saben que en la escuela se les procura, no trajo, pues aquí está una lechita del desayuno o esto, no falta el compañerito que le invita un taco, la maestra que le invita el taco y todo eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que hay de todo. Son muy poquitos los papás que apoyan y siempre son los mismos. Se necesita limpiar esta parte de la escuela, que teníamos un traspatio con un montón de bancas usadas y cosas así viejas y queríamos despejar para tener ese espacio extra para los niños y los mismos papás de toda la vida ahí apoyando. Pero pues esto es lo que veo, que cuando se comprometen y hacen las cosas bien. Y ahí está. Tienes toda la razón, siempre normalmente son los mismos, ¿no? Que como los que están interesados en ver un cambio en la escuela y pues si hay algún papá o curioso que nos está viendo, pues sepan que mucho de la transformación de lo que una escuela es, no solo es de los maestros, porque normalmente yo siempre lo veo así. Los maestros sostienen la escuela a como esté, pero para que mejore necesita involucrarse la comunidad, ¿no? O sea, poco o mucho nosotros sostenemos que no se termine de caer esa escuela, pero para que crezca y florezca tiene que entrar la comunidad a ayudar. ¿Qué tanto has notado que tu personalidad ha cambiado con respecto a trabajar aquí, no? Porque, pues no sé, en mi caso, por ejemplo, yo sí lo noto, incluso en algunas expresiones, en la manera de hablar o de abordar algunas situaciones en casa, mis papás o mis hermanos me dicen, es que tú ya hablas diferente, ¿no? La manera en la que te expresas es diferente porque te absorbe un poco la cultura del lugar donde te encuentras y tú te encuentras en un lugar con una cultura increíble que es algo que a veces no se ve. ¿Qué tanto sientes tú que se ha transformado tu personalidad y te ha absorbido un poco el barrio? Pero así me decía un compañero, dice, ya te perdimos, ya te absorbió el barrio, porque como dices, hay ciertas expresiones que nos los menciona mucho la directora, ¿no? No porque trabajamos aquí, somos de aquí,
y no se van a expresar con los papás de la misma manera que se expresan, pero finalmente fuera de la escuela, pues sí, no nos ganan ciertas expresiones, ¿no? Creo que eso es como que lo que se ha modificado en mí, también mi seguridad, me siento más segura al ir, pues, en esta zona de Tepito, porque, no sé, yo digo, ya 8 o 9 años, ya hay muchos papás y muchos niños que me conocen, entonces creo que me puedo mover por aquí y si algo pasa, alguien me va a ayudar. Entonces, creo que sí ha cambiado esa situación y me ha ayudado mucho principalmente en la seguridad, en cómo me desenvuelvo. Soy una persona tímida, soy una persona un poco como que reservada, pero siento que también esto me ha ayudado. El trato, como te lo mencioné anteriormente, con los papás y, y eso me ha ayudado a tener un poquito más de seguridad. Y que a final de cuentas uno lo abraza, ¿no? Vas entendiendo un poco y dices, bueno, pues no es que te esté absorbiendo por completo, pero sí tiene estas cosas positivas, ¿no? Que te terminan de ayudar, sobre todo herramientas, yo lo veo así por ejemplo, en algún momento, así como tú dices, llegué aquí y dije, no, me voy a cambiar, ¿no? Porque oiga, ahora la verdad es que estoy también muy a gusto donde me encuentro en mi secundaria, pero sí siento que tengo herramientas diferentes para si llegara a alguna otra comunidad, siento que podría abordar muchos problemas de manera distintas porque te da esa seguridad de decir, bueno, si aquí, que es una situación difícil y peligrosa, estoy solventando y me está yendo bien, pues fuera de eso. Decías algo bien interesante que es, te da esta seguridad de que te respaldan, ¿no? Como que ya puedes caminar en la calle y dices, bueno, pues ya conozco aquí, ya conozco allá. ¿Cómo percibe o cómo notas tú que percibe la comunidad alrededor de tu escuela a los maestros? Si hay como este respeto, me acuerdo que en alguna ocasión fuimos al centro de la Ciudad de México a una junta de consejo y fuimos con un maestro, no me acuerdo exactamente en qué zona era, pero era esta parte de la Lagunilla también. Y la escuela no tenía estacionamiento porque para muchas escuelas aquí en Ciudad de México es muy complicado que una escuela tenga estacionamiento propio, ¿no? Y el maestro me decía, no, tú deja aquí tu carro. Y yo le decía, ay, me preocupa un poco porque siento que voy a salir y ya no va a tener espejos o algo así, ¿no? Y me decía, no, ahorita se lo encargamos a la señora de las quesadillas que está aquí. Ella conoce a todas las personas y a mí me conocen. Y literalmente así, o sea, el profe iba por la calle saludando en los puestos y le dijo a la señora, oigan, le encargamos nuestro coche. Ah, sí, maestro, no se preocupe. ¿Cómo percibes tú que la comunidad está como con sus maestros? Sí, la verdad es que sí hay como ese respeto a lo mejor te digo, no, ha de haber ciertos papás que no, pero la mayoría sí. Y bien lindos, bien amables. Yo me acuerdo que ya después me pasó una situación muy curiosa. Llevé mi carro y pues también se lo encargaba ahí a unas personas que vendían, pero no lo podía estacionar. Y de la nada pasando un señor y me dice, ¿quiere que le ayude? Y yo bien confiada le digo, sí. Y ya después yo lo pensé y dije, ¿cómo se me ocurrió decirle? Porque yo me bajé y lo estaba viendo cómo le estacionaba. Y ya después dije, no sé qué tal si se llevaba mi carro. Pero ya cuando se bajó, yo nunca había visto al señor. Ya me regresa mis llaves y ya me dice, ya quedó maestra. Y dije, ah, no, que soy maestra. Y yo nunca lo había visto. Y ya como 4 años después, me tocó, él metió a sus hijos a esa escuela. Y me dice, ¿sí se acuerdan de mi maestra? Y yo, no, señor, la verdad no lo ubicaba. Y me dijo, yo le ayudé un día a estacionar su carro acá afuera. Le digo, ay, era usted. Entonces fue como bueno, sentí como que bonito, ¿no? Dije, pues finalmente el señor ni siquiera estaba aquí en esta escuela, pero sí nos ubican. Bueno, eso me enseñó que sí nos ubican, saben quiénes somos cada quien. Y pues, hay ese cuidado como mencionas tú, como con tu compañero, ¿no? De que nos van ubicando y donde pasamos, pues no sé cómo ni nada. Bueno, se menciona mucho de que entre ellos se dicen todas las cosas, se comunican todo, pero pues vamos pasando y hola maestra, sí, buen día maestra. Y son gente que no conocemos, ¿no? Pero ellos pues sí nos ubican. Y eso está padre, ¿no? Es lo que te termina dando un poco de seguridad para que sales de tu escuela un tanto confiado y puedes caminar al metro, ¿no? O a donde tengas que ir de manera más tranquila. En esta parte, bueno, escuchamos un poco de muchos de los prejuicios que hay por fuera, pero platícanos tú realmente a tu perspectiva,
¿cuál es la realidad de trabajar como maestro en el barrio más famoso de la Ciudad de México? No es fácil, pero requiere mucha paciencia, requiere mucha vocación. En especial en esta escuela que te comento, estoy 8 horas con ellos y de repente uno dice, porque precisamente hay muchos niños que no tienen la atención en casa. ¿Por qué? Porque pues sus papás se dedican al comercio, la mayoría de ellos. También tenemos profesionistas, pero la mayoría se dedica al comercio. Entonces son niños que están en esa escuela porque es mejor tenerlos 8 horas ahí que estén en la calle, ¿no? Entonces es un poquito complicado, de repente demandan mucha atención y precisamente porque es una escuela que es de 8 horas, siento que está muy demandada y los grupos están muy saturados, arriba de 35 niños. Entonces, de repente, 8 horas con 35 niños, un espacio pequeño, es muy complicado. Se empieza a complicar todo, pero al final del día sí está esta satisfacción de verlos avanzar, de ver que uno puede aportar algo en ellos. Siempre me acuerdo de este grupo que tuve en mi primera generación y digo, bueno, algo bueno obtuve de ellos, algo bueno ellos también obtuvieron de mí. Entonces, quiero tratar de que pase lo mismo con los nuevos grupos que voy teniendo, que haya ese impacto en ellos. Platicabas hace ratito un poco de esta actividad, ¿no? Como para poder abordar el tema que tuviste con esta niña de la historia que nos platicabas en un principio. ¿Sientes tú que hay algo que dices, esto es como el pan nuestro de cada día, o sea, tengo que estarlo trabajando de manera constante? Sabemos que los valores y toda esta parte se trabaja en todas las escuelas todos los días, pero hay algo que tú digas, esto creo yo que tengo que estarlo trabajando más para ayudar a esta comunidad. Yo creo que exactamente eso, esa situación que mencioné, todos de alguna manera, y luego ahorita que está muy famoso lo de la unión de Tepito y todas esas cosas, pues resulta como que medio mundo tiene familia o conocidos o alguien ahí, y pues seguir sensibilizándolos esta forma, de esta forma o buscar otras estrategias. Creo que es algo que tenemos que seguir haciendo, inculcar esos valores de honestidad, de respeto, de ver que las cosas si se obtienen fácilmente, también fácilmente se pueden ir y que pueden pagar incluso hasta con su vida. Ir trabajando a esto, creo que es algo que no podemos dejar de trabajar con ellos. Exacto, tienes razón. Antes de que pasemos a la sección de preguntas, me gustaría preguntarte si te gustaría dejar como tus redes para que puedan conocerte, porque yo sé que además de ser maestra, también te gusta mucho visitar lugares especiales en la Ciudad de México y sobre todo ahorita que estamos de receso vacacional, pues hay como opciones que tú visitas por nosotros y que podemos como dar saber si puedes, buena opción para ir o no. Entonces, no sé si te gustaría compartir tus redes para que pudieras mencionarlas y nuestro editor se encargue de ponerlas. Sí, claro, es Charlie, con E al final, _ DM92 en Instagram y en TikTok. Me encuentran con eso, con ese mismo nickname. Perfecto, entonces ahí está para que nuestro editor lo pueda poner y puedan ir a conocer esa parte de otro lado distinto, ¿no? Porque a final de cuentas a veces como maestro se nos encasilla, bueno, eres maestro, todo el tiempo me vas a estar hablando de libros, de esto, de escuela. Y no, los maestros también, para que lo sepan los papás y los alumnos, no vivimos en la escuela, no nos guardan en el locker ni en el salón. Tenemos una vida aparte y hacemos otras muchas cosas como lo hace la maestra Carla, que le gusta visitar y ser como nuestra propia guía de turismo, sobre todo para que sepas qué lugares puedes visitar ahora que estamos de receso escolar. Y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas. Estas preguntas puede ser tan largo, tan corta la respuesta como tú no las quieras compartir y preguntarte si estás lista. Sí. Ok, solo déjame que me aparezca. Listo. ¿Hay algo que antes pensabas y que ahora ya no pienses? Pues pensaba que era fácil ser maestro. Pensaba que era muy fácil, pero ahora veo que definitivamente no lo es. Y pensaba que conforme iban pasando los años iba a ser más fácil, pero no sé si es algo natural o si son las reformas o no sé qué pasa, pero veo que cada,
cada año es un poquito más complicado, pero me acuerdo algo que escuché en mi último año de la carrera, ahí en mi escuela de práctica. Igual ellos estaban lidiando como que cambios en los libros o en los planes y programas, y decía una maestra, decía, ya basta, porque estaban discutiendo, basta. Dice, ya que dejen de discutir, al final del día los niños con libros, con nuevos programas y nuevo programa van a aprender. ¿Por qué? Porque yo soy maestra y lo voy a hacer pese a las reformas, pese a esto, pese a lo otro, van a aprender, van a salir sumando, restando, multiplicando, dividiendo y leyendo, porque soy maestra. Y dije, wow, sí es cierto. Entonces, eso es algo que me marcó a mí y que lo recuerdo siempre que digo, ay, esto es cada vez más difícil. Bonito mensaje nos acabas de dar porque tienes razón. A final de cuentas, presidentes van, vienen, pasa reformas, vivimos cambios, pero nuestro trabajo sigue siendo educar y enseñarles a los niños a esto, ¿no? A, como tú lo dices, cambiar estos estigmas, paradigmas, y lo hacemos. Creo que todos los que estamos aquí lo hacemos. Obviamente todo el papelerío nos inunda y nos termina desesperando, pero lo estamos haciendo. Siempre les platico a los maestros y les digo que hay diferentes tipos de maestros. Están los maestros que te enseñan algo de manera académica, pero hay personas que sin dedicarse a la docencia también se vuelven maestros para nosotros y nos enseñan algunas otras lecciones que no vienen en los libros, ni en el currículum, ni nada de eso. ¿Tú recuerdas a alguien que haya sido un maestro para ti, que haya dejado una lección y no sea necesariamente académico? Pues yo creo de la normal, bueno, creo que todos mis maestros, pero ahorita me viene mucho a la cabeza la maestra Betsabe, que ella nos enseñaba español y ella nos daba mensajes más allá de estrategia. Sí nos enseñaba esta parte y me gustaban mucho sus clases, pero también nos llevaba a lo práctico, ¿no? Nos decía, ¿qué van a hacer ese día? De que lleguen y nos ponía a pensar, ¿no? Sí, todos con sus uniformes nuevos, sus zapatitos nuevos, esto, y nos hacía mucho reflexionar sobre la práctica en el salón, ¿no? Y yo decía, vos es cierto, y fue hace rato te mencionaba, Cito, que nadie aborda nada de práctica en la normal, pero ella creo que fue la única que nos hacía como que este énfasis en reflexionar cuando estuviéramos ahí, a lo que nos íbamos a enfrentar, y creo que fue más allá de una estrategia educativa o algo, el llevarme a reflexionar sobre la práctica. Que eso es invaluable, ¿no? Porque a final de cuentas es la experiencia que nos platicabas al principio. Ya llegas y estás ahí enfrente y bueno, hay que sacar información, no necesariamente de lo que vimos en la escuela. Exacto. Ujú. ¿Qué etapa es la que tú más disfrutaste como estudiante? Ay, creo que la primaria fue mi favorita. Eh, Esos 6 años fueron, como que me marcaron mucho. Me acuerdo que cuando iba a la prepa muchos decían, no, es que la secundaria es la mejor época, pero para mí la mejor época fue la primaria y la recuerdo con mucho cariño. De hecho, me gustaría en algún punto regresar a esa escuela donde yo estudié, pero pues obviamente como maestra. Estaría increíble, sería algo que se disfruta muy aparte, ¿no? De esta parte del trabajo. Si tuvieras la oportunidad de ir caminando por la calle y de repente te topas a la maestra Carla que va súper apurada para su primer día de escuela en la escuela de Tepito, recién egresada de la normal, y la ves que va ahí como con su cara de incertidumbre y te da la oportunidad de poder platicar con ella, ¿qué le dirías a esa maestra Carla? Que todo va a salir bien, que no esté nerviosa, que se acerque más a sus compañeros, porque sí hubo un momento en el que era muy celosa de mis cosas y creo que hubiera sido más beneficioso aceptar como que ser más, escuchar más para poder hacer más. Está muy bonito. Normalmente todos los maestros o muchos maestros tienen una experiencia que dicen, no, yo ya no quiero ser maestro, ya me arrepentí, esto no me lo dijeron, no venía en las letras del contrato. Pero también hay experiencias que te dicen, por esto es por lo que estudié, para esto es para lo que soy maestro. ¿Recuerdas alguna experiencia que te permita recordar esa etapa que digas, por esto vale la pena ser maestro? Sí, en mi tercer año tuve primer grado y era mi primer año teniendo a estos pequeños de primer grado y como ya teníamos nuestra rutina y como a los 2 meses llega mi compañera de grado y se mete a mi salón y me dice, llevo una niña en silla de ruedas y te la van a dar a ti.
Y yo, ¿cómo sabes que la van a dar a mí? Porque yo no la quiero. Ella ya era una maestra mayor. Y si tú eres la nueva, te la van a dar a ti. Y en efecto sí me la dieron, pero en la situación no nada más era que está en silla de ruedas, es que tiene parálisis cerebral. Entonces dije, wow, ¿qué voy a hacer? Porque pues sí me dijeron, la niña pues tiene que estar aquí, no, no se le puede excluir, entonces tú tienes que adaptar tus actividades. Le daban ataques en ocasiones, pero la verdad estuve trabajando con ella 2 años y fue muy, muy grato para mí, por el que me dijera, su abuelita llegó conmigo y me dijo, maestra, me dijeron que Monse tuvo muchos avances en el Teletón. Dice, no sé qué está usted haciendo, pero sígalo haciendo porque la niña está avanzando mucho, ya mueve más sus manos. Ahora fue más allá de los conocimientos, porque la niña empezó a comer solita, empezó a ser un poquito más independiente. Obviamente no nada más fue mi trabajo, fue también trabajo de la maestra de educación física, de la maestra de UDEI, pero logramos un avance de la niña y la verdad fue algo muy bonito y ver cómo el grupo la integraba y no nada más el grupo en la escuela, la empezaron a conocer y empezaron a saludarla, y empezaron a crear esta empatía hacia ella, de no puede a lo mejor pasar estas partes con la silla de ruedas, hay que pedir que la adapten, hay que ayudarle y la iban a saludar y mis niños la incluían mucho en las clases de educación física, entonces fue una experiencia muy bonita ver ese avance, ver que a pesar de que la niña no podía controlar muchas situaciones, no hablaba mucho, pero empezó a desarrollar más su lenguaje y que fuera bonito que me dijera la maestra, ya dice su nombre, su mamá, ya dice la maestra Carla, me decía así, Carla, ¿y quieres ir con tu maestra Carla? Carla, sí, sí, y se emocionaba mucho. Entonces creo que esta ha sido una de las experiencias que más me ha marcado y me ha dado mucha satisfacción. Y sobre todo, ¿qué es lo que te termina de llenar de energía para empezar ahorita que estamos de receso, para saber que vas a empezar otro ciclo escolar y dices, bueno, de ahí sale la energía, ¿no? El extra que terminemos dando para poder terminar o iniciar un nuevo ciclo escolar. Antes de que te hagamos la última pregunta y nos despidamos, me gustaría que les dieras otra vez tus redes para que puedan ir a seguirte y encontrar un poco más de ti. Sí, es Charlie, termina con _DM92. En todas las Excelente, pues ahí está para que la puedan ir a seguir. Y Carla, algo que les quieras decir antes de que nos despidamos a los maestros, curiosos, alumnos o todas las personas que te van a escuchar, pues es el momento. Gracias. Pues que a los papás que continúen apoyando en esta labor de la educación de sus hijos, como lo mencioné en algún punto de la plática, no es toda la responsabilidad de ustedes, pero tampoco de nosotros y mucho menos de los niños. Es un trabajo en conjunto, entonces, pues que no descuiden esta parte, que apoyen mucho a los maestros en lo que les pedimos, no lo pedimos por pedir o porque estamos aburridos, si les estamos solicitando que trabajen con ciertas cosas que a lo mejor dicen, es que esto es tonto, ¿no? Que trabajen con pincitas en la casa, que hagan esto, háganlo de verdad, porque va a beneficiar a los niños. Es un trabajo en conjunto. Entonces, pues sí, solicitarles esta parte, esta empatía. Yo sé que tienen trabajo y que a lo mejor se sienten abrumados por él, pero pues que no dejen de lado lo más importante que tienen, que son sus niños. Excelente, tienes toda la razón porque vienen recompensas como la que nos habías platicado de tus alumnos que ya están estudiando en la universidad o como de esta pequeña que tenía esta diversidad funcional que van avanzando, ¿no? Y todo es si se trabaja en equipo, porque pues solito el maestro pues es un mundo contra él, porque como tú lo dices, pocas o muchas horas, 8 terminan siendo insuficientes para poder avanzar con los niños. Y bueno, Carla, la pregunta que más disfruto siempre escuchar y que es como el sello de nuestro programa es, ¿para ti educación es? Para mí, educación es enseñar con amor. La otra vez aprendí bueno, lo leí en algún lugar, que los niños no aprenden de alguien a quien no aman o con quien no simpatizan. Entonces es enseñar con amor. No nada más son conocimientos, no nada más son conceptos, es realmente como me mencionabas, que yo como que me humanicé, ¿no? Que ellos me vieran, que nos vean como somos, con errores, con defectos y reconocerlos también. Me ha tocado ofrecerle disculpas a algún niño, ¿no? Pero discúlpame, hijo, es que de verdad, a lo mejor no debí decirte esto. Y creo que esta parte
también nos ayuda, les da a ellos como que sí quiero aprender de ti. Entonces, para mí educación es eso, enseñar con amor, mostrarnos como somos y saber reconocer nuestros errores. Está increíble lo que nos acabas de decir. Creo que es un mensaje muy, muy bonito y muy poderoso. Pues Carla, no me queda más que agradecerte que te hayas tomado este tiempo de tu descanso, de vacaciones, para poder platicar con nosotros, para que los maestros conozcan un poco más de tu historia, de cómo es trabajar en el barrio más famoso de México y sobre todo que los maestros somos todoterreno, ¿no? O sea, a final de cuentas, donde te pongan, el que es buen maestro brilla y en este caso me da la sensación que es a ti, aunque llegaste por incertidumbre o como sea, creo que le vas tomando el amor a lo que vas haciendo y sobre todo lo haces bien, ¿no? Que eso es mucho de lo que a veces me topo con maestros de más años de servicio que demeritan un poco el nuevo trabajo de los maestros que van llegando, porque dicen es esta falta de experiencia, pero bueno, pues no se va a adquirir la experiencia si no pasan los años, si no, como tú lo acabas de decir, no nos equivocamos y no aprendemos de ello. Pues Carla, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo y maestro, los invitamos a que puedan escuchar el capítulo completo, que nos sigan en todas las redes, que vayan a seguir a Carla en las redes sociales que nos acaba de dejar. Los vamos a poner en la descripción del video para que ustedes los puedan ver. Y pues nada, agradecerles este espacio, diviértanse mucho en este receso escolar. Carla, espero que nos puedas dar muchas recomendaciones para los que estamos aquí en Ciudad de México y los que tengan intención de visitar Ciudad de México, creo que es una muy buena embajadora de su ciudad, Carla, para que lo puedan ir a visitar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, maestro. Nos vemos en 15 días con otro capítulo. Bye.